Imagina tener 20 años y tomar una decisión que podría definir todo tu futuro financiero. Una decisión que muy pocas personas toman. La mayoría busca estabilidad, un salario seguro, un trabajo cómodo. Pero Elon Musk pensaba diferente. Desde joven tenía una idea muy clara sobre el dinero. No quería trabajar por dinero. Quería construir cosas que multiplicaran el dinero. Cuando llegó a Estados Unidos, Elon Musk observó algo que cambiaría su forma de pensar. Internet estaba naciendo, pero la mayoría de empresas todavía no lo entendían. Ahí tomó su primera gran decisión financiera. En lugar de buscar un trabajo, decidió crear una empresa. En los años 90 fundó una pequeña compañía llamada Zip2 junto a su hermano. La idea era simple: crear mapas digitales y guías de ciudades para periódicos. Hoy suena normal, pero en ese momento casi nadie usaba Internet para buscar información. Durante los primeros meses la empresa casi fracasa. Musk dormía en la oficina, se bañaba en un gimnasio cercano y trabajaba literalmente todos los días de la semana. Pero tenía un hábito financiero muy claro: reinvertir todo. Nada de lujos, nada de gastos innecesarios. Cada dólar que entraba volvía al negocio. Ese hábito es una de las primeras piezas de su fórmula: pensar como inversionista, no como consumidor. Años después, esa pequeña empresa fue vendida por $307 millones. Para Elon Musk, ese fue el primer gran paso. Pero lo más interesante no fue el dinero que ganó, fue lo que decidió hacer con él. Cuando muchas personas reciben millones de dólares, lo primero que hacen es asegurar su vida. Casas, autos, inversiones seguras. Pero Elon Musk tomó una decisión financiera extremadamente arriesgada. Volvió a apostar. Con el dinero que ganó, creó una nueva empresa financiera digital. Una empresa que con el tiempo se convertiría en PayPal. En ese momento la idea parecía absurda. Pagar dinero por Internet. La mayoría de personas desconfiaba. Pero Musk tenía otra regla en su forma de pensar: buscar industrias que todavía no existían completamente. Si logras dominar una industria antes de que explote, las recompensas pueden ser enormes. PayPal creció rápidamente y en el año 2002 fue comprada por eBay. El acuerdo fue de $1.500 millones. Elon Musk recibió aproximadamente 180 millones. A los 31 años ya era extremadamente rico. Pero aquí aparece la tercera parte de su fórmula, una regla que pocos millonarios siguen. En lugar de proteger su dinero, decidió arriesgarlo todo. Con más de 180 millones de dólares en el banco, la mayoría de personas viviría tranquilamente el resto de su vida. Casas, autos, inversiones seguras. Pero Elon Musk tenía una forma muy particular de ver el dinero. Para él, el dinero no era un objetivo, era combustible, una herramienta para construir proyectos gigantes. Y aquí aparece otra parte de su fórmula financiera: la diferencia entre gastar dinero y usar dinero para crear poder económico. En lugar de comprar mansiones o retirarse joven, Musk decidió reinvertir casi toda su fortuna. Pero no en negocios normales. Eligió tres industrias extremadamente difíciles: espacio, autos eléctricos y energía. Industrias donde incluso los gigantes tecnológicos habían fracasado. Primero fundó SpaceX, una empresa cuyo objetivo era algo que muchos expertos consideraban imposible: reducir el costo de los viajes espaciales. Durante décadas, los cohetes se usaban una sola vez. Era como construir un avión y tirarlo después de un solo vuelo. Eso hacía que viajar al espacio fuera absurdamente caro. Musk creía que si los cohetes pudieran reutilizarse, el costo caería dramáticamente. Pero convertir esa idea en realidad fue brutal. Los primeros años fueron un desastre financiero. El primer lanzamiento falló. El segundo lanzamiento también falló. El tercer lanzamiento explotó en el aire. Cada intento significaba millones de dólares perdidos. La empresa estaba al borde de la bancarrota. De hecho, en ese momento Musk ya había invertido casi todo su dinero personal. Si el siguiente lanzamiento fallaba, SpaceX desaparecería. Pero aquí aparece otro hábito financiero interesante. Musk tenía una mentalidad muy particular sobre el riesgo. Si el posible impacto de una idea es gigantesco, vale la pena asumir riesgos enormes. El cuarto lanzamiento ocurrió en 2008,
y esta vez el cohete logró llegar a órbita. Ese momento salvó a SpaceX. Poco tiempo después, la empresa consiguió un contrato multimillonario con la NASA. Ese contrato cambió completamente la historia de la compañía, pero mientras SpaceX luchaba por sobrevivir, Musk también estaba apostando en otra industria. Una industria que en ese momento parecía incluso más absurda: los autos eléctricos. Mientras Tesla comenzaba a crecer, Elon Musk estaba tomando otra decisión financiera poco común. Una decisión que muchos millonarios no se atreverían a tomar. La mayoría de empresarios, cuando ya tiene varias empresas exitosas, empieza a diversificar su dinero. Inversiones seguras, fondos, bienes raíces. Pero Musk siguió una regla completamente diferente: invertir principalmente en sus propias ideas. En lugar de repartir su dinero en muchas inversiones pequeñas, prefería concentrarlo en pocos proyectos gigantes. Ese tipo de mentalidad es extremadamente arriesgada, pero también es una de las razones por las que algunas fortunas crecen tan rápido. Porque cuando una apuesta funciona, el impacto financiero puede ser enorme. Y Musk volvió a apostar, esta vez en una industria completamente diferente: Internet satelital. Así nació Starlink. La idea era construir una red gigantesca de satélites capaces de ofrecer Internet en cualquier parte del planeta, incluso en lugares donde nunca había existido conexión. En ese momento, muchos expertos dijeron que el proyecto era demasiado caro. Lanzar miles de satélites al espacio parecía financieramente absurdo. Pero Musk estaba aplicando otra parte de su fórmula: crear sistemas que se alimenten entre sí. SpaceX lanzaría los satélites, y Starlink se convertiría en un negocio de Internet global. Hoy millones de personas utilizan Starlink en todo el mundo, y el proyecto se ha convertido en uno de los negocios espaciales más ambiciosos de la historia. Pero más allá de las empresas específicas, lo interesante es el patrón detrás de sus decisiones. Musk no busca simplemente ganar dinero, busca construir industrias completas, porque cuando controlas una industria, el dinero se convierte en una consecuencia. Si analizamos todas sus decisiones financieras, podemos ver que Elon Musk sigue una especie de fórmula. Una fórmula que se repite una y otra vez. Primero, identificar industrias que podrían transformar el futuro: Internet, pagos digitales, espacio, autos eléctricos, energía. Segundo, entrar en esas industrias antes de que se vuelvan masivas, cuando todavía parecen riesgosas o incluso ridículas. Tercero, reinvertir casi todo el capital para acelerar el crecimiento. Muchos empresarios se vuelven ricos y luego se vuelven conservadores. Musk hizo exactamente lo contrario. Cuanto más dinero ganó, más grandes se volvieron sus apuestas. Pero tal vez el hábito financiero más importante de todos es su obsesión por resolver problemas enormes. Porque cuando una empresa resuelve un problema pequeño, su impacto económico suele ser limitado. Pero cuando una empresa resuelve un problema global, el valor que puede crear es gigantesco. Electricidad limpia, transporte sostenible, Internet global, exploración espacial. Cada uno de esos problemas mueve industrias enteras, y ahí es donde aparecen las grandes fortunas. Por eso, cuando algunas personas preguntan cuál es la verdadera fórmula secreta que hizo millonario a Elon Musk, la respuesta no es una sola estrategia, es una forma de pensar. Pensar en grande, aceptar riesgos que otros evitarían y apostar constantemente por el futuro. Porque al final, las mayores fortunas del mundo no nacen de jugar seguro, nacen de quienes se atreven a apostar cuando todos los demás todavía dudan.